tenemos algunas preguntas hacia los entes de investigación. Primero es si ya solicitaron la orden de arraigo para el hijo del presidente de la República y para el hermano y para el diputado Osmar Sánchez. De igual manera, si ya se solicitó el antejuicio en contra del diputado Osmar Sánchez, porque él es directamente el señalado en estos hechos. Eran las declaraciones de los diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, refiriéndose al tema del hijo y el hermano del presidente Jimmy Morales. Dicen hay una crisis en el gobierno. Y bueno, antes de la pausa estábamos hablando de posibles escenarios con una bancada de oposición como la UNE. Hay otros escenarios que podemos ya mencionar en donde el presidente Morales puede estar en una posición favorable o contracorriente en una parte negativa. Vean, yo veo 3 escenarios de salida de esta crisis. Si quieren, déjenme enumerarlos, explicarlos y luego ya los comentamos. Un primer escenario, yo veo que esto puede resultar como ocurrió con el caso Colom Rosenberg, que es, ¿qué pasa? Es cierto, si después de esta crisis pasan unos cuantos meses y en ningún momento hay un encauzamiento penal contra el hermano, contra el hijo, por un lado, a nivel de opinión pública, pues hay mucho cuestionamiento contra el presidente, es cierto, yo creo que a nivel de opinión pública ya hay un desgaste político. Hay un desgaste, pero si en el corto plazo no hay un encauzamiento, creo que eso es como tirarle un salvavidas, porque creo que eso le permite reflotar de la crisis, pero sí vamos a tener un gobierno debilitado, un gobierno amarrado de manos, con pocos aliados, y que al final su única esperanza después de salir de esta crisis es que otros temas de actualidad, otros casos de si sigue MP, se apoderen de la agenda, entonces que termine como un gobierno de transición, si lo quieren ver así. Para mí ese es el escenario 1, que se replique el caso Colom Rosenberg. El escenario 2, yo lo veo como una especie de agonía de mediano plazo, porque hoy, o en estos 2 días, hemos estado hablando de este caso vinculado a la familia del presidente, pero recordemos que hace 15 días estábamos hablando de la Juntita, y que la Juntita también hay una investigación ahí encaminada. Y luego también hay mucho ruido. Un presunto señalado en el Congreso de la República. Bueno, hay un presunto señalado en el Congreso de la República y también hay mucho ruido en torno a la figura del vicepresidente. ¿Qué pasaría si resulta que el siguiente proceso judicial no es la familia del presidente, sino es alguien de su entorno? Tal vez el golpe no sería tan severo como que fuera alguien de su familia, pero el simple hecho que alguien de su entorno directo se vea involucrado en un acto de corrupción, en una investigación judicial, se reduce el espacio. Le reduce el espacio de maniobra, y yo compararía ese escenario con lo que vivió Otto Pérez entre abril y agosto del 2015, que fue un periodo en el que no había acusación en su contra, pero periódicamente lo fueron ahorillando, y básicamente como su gobierno fue agonizando en el tiempo. Yo creo que ese es el riesgo, es decir, se vuelve un escenario en donde la posición del presidente se sostiene, pero muy, muy endeble. Y el tercer escenario, básicamente parte de la premisa que la investigación prosigue y hay un encauzamiento penal, ya sea contra el hermano, contra el hijo o contra ambos. Y en este escenario, obviamente, yo sí veo una enorme posibilidad de que la ciudadanía se reactive y que se reactiven las manifestaciones de la plaza. Y que el presidente no pueda terminar su mandato. Y que entonces, en esta situación yo no veo un escenario en donde lo echen al presidente, pero sí me preocupa la estabilidad mental y emocional del presidente. Otra vez, hace 15 días estábamos hablando de que se miraba un presidente solo, cansado, desgastado, desbordado por la situación. Eso es ahora 15 días. Agreguémosle el componente de la familia, escenario hipotético que un familiar se ve involucrado en un caso judicial, y tener a las manifestaciones el sábado. Ya creo que la chibolita termina estando en qué tanta fortaleza emocional tendría un Jimmy Morales para aguantar esa avalancha. Y ahí, no sé. 3 escenarios, uno de desgaste político nada más, otro de una muerte agónica por etapas. Muerte súbita, básicamente. Sí. Y el tercer escenario, que es de una tormenta política que no se termina más que con la salida del presidente Morales. ¿Cuál vamos a ver en los próximos días, dependiendo cómo se desarrolle la investigación? Mira, ayer y hoy, y lo que escuchaste, y uno escucha como periodista, ¿verdad? Los comentarios, lo escucho en la radio,
lo veo en los sondeos que hacemos. Y todo es digamos, para tomar uno es el tercer escenario, con sus bemoles, ¿verdad? También con sus muy especificidades muy puntuales. La primera es cuál va a ser la posición y cuál es la posición ya del embajador de Estados Unidos en Guatemala. Que si recordamos y regresamos al caso de Otto Pérez, está aquella foto infame, ¿verdad? Donde se tiene que quitar el presidente del podio de presidente de Guatemala, y el que está hablando como presidente de Guatemala es Porque el embajador. Mucho en ese segundo escenario donde él iba perdiendo poder periódicamente. Sí, Incluso hubo un momento de un espaldarazo, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese juego de un embajador de Estados Unidos, de casi que espaldarazo al presidente, pero por el otro lado, digamos, decir qué buenas las manifestaciones en la calle, qué buena la plaza y qué bueno lo que están diciendo en la plaza, también hace que nuestra posición frente, por ejemplo, a Jimmy Morales se convierta cada vez más complicada. Yo, siendo realista, lo que veo y lo que se escucha y en tiempo real lo que se va sintiendo es que va a llegar un punto, conforme avance la investigación, porque tenemos que llegar también a ver cómo llegó la investigación, a hacer lo que es esta investigación hoy, ¿verdad? Y básicamente es la novia la que empieza en la declaración que larga. Todo se da en una audiencia con la jueza Silvia de León. Y el caso no es ni el caso del presidente, el caso es el registro de la propiedad, digamos, los detenidos y también la exregistradora Anabela de León. Ahí es donde la novia pues suelta la sopa y donde sale este nombre, ¿verdad? De un tal José Manuel Morales. De un José Manuel Morales que nadie sabía ni quién era. Pero no causó ruido en ese momento. Y escuchar, nadie lo vinculaba, y hasta después de los audios se percata uno, escuchando los audios, que al final era el hijo del presidente el que estaba. Entonces tiene que ver mucho, digamos, cómo está la población, cómo se mueva el embajador de Estados Unidos en Guatemala. Ya los tweets eran como, bueno, pues por lo menos dio la cara, ya era ese tono diplomático de decir en qué momento iba a haber. Incluso hay que ver ese pronto que escribe, si sigue en su comunicado, en qué momento va a ser, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la medición de aprobación de un mandatario, la línea del 25% es fundamental. Y entonces hay que ver las mediciones también, ¿verdad? Hay que ver las mediciones. ¿Qué tanto respaldo popular tiene el presidente? ¿Cuánto respaldo popular tiene Jim? Si anda cerca del 25%, de hecho, hasta sus mismos asesores, si es que saben algo de cómo funciona esto, le van a decir, mire, creo que es hora de preparar la retirada. Si anda por los 35, 40 todavía de aprobación, que yo creía más 40 menos, un poquito hacia la baja, va a estar un poquito, se puede, pero de 25 para abajo, esa línea del 25% es muy ahora, complicado gobernar. Si eso lo comparamos, y que tome el ejemplo del vecino, Peña Nieto, ¿verdad? Claro, no. Y que tome el ejemplo del vecino. Pero esto, si lo comparamos con administraciones anteriores, el primer año es un año de gracia, más o menos, que gozan de un. Pero fíjate que Guatemala no está dando gracia. Guatemala al tiempo. Ahora no. Ese tiempo de periodo de gracia. Escoba nueva, barre bien. Eso ya nosotros ya no lo tenemos. Pero también es el año en el que los gobiernos generalmente lanzan los grandes ejes de su gestión. Por ejemplo, el gobierno de Álvaro Colón de la UNE. Tenés razón. Bueno, mira, estamos esperando el plan de gobierno. Vamos a la segunda pausa para hablar de esos ejes de acción y qué ha pasado durante estos 8 meses, ya lo sabe. SF Crisis Morales. Volvemos luego de la pausa.